Queremos abordar un tema de salud. Vamos a despejar algunas dudas sobre lo que hemos llamado la diabetes gestacional. Hace poco también se conmemoró también, ¿no?, la Semana de la Diabetes. Es una enfermedad también preocupante en nuestro país y hoy queremos verla puntualmente en la población de mujeres embarazadas. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué se produce? Esto se da más en mujeres jóvenes, mujeres mayores. ¿En qué incide, no? Justamente en este periodo. ¿Cuál es la frecuencia? Etcétera. Queremos conversar el día de hoy nuevamente con el doctor Jorge Carvajal, ginecobstetra de la Red de Salud UC Christus. Aló, buenos días. Buenos días, Daniela, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias, doctor Carvajal. Gracias por este contacto telefónico, poder aclararnos algunas dudas sobre lo que hemos llamado la diabetes gestacional. Lo primero, ¿esto es una enfermedad de qué frecuencia dentro de los embarazos que se dan en nuestro país? La diabetes gestacional es una de las enfermedades frecuentes en el embarazo y se estima que 1 de cada 10 mujeres la van a presentar. 1 de cada 10 mujeres la van a presentar. Exactamente. Ahora, cuando hablamos de este número y de esta frecuencia, por ejemplo, una mujer que ha tenido un embarazo previo, no ha tenido ninguna problemática porque, no sé, fue mamá más o menos joven. Después va a tener su segundo hijo alrededor de los 30 y el tercer hijo después los 40, por decir, al borde de los 40. ¿Tiene mayor incidencia? Después va pasando la edad, entre mayor, digamos, es la edad de la madre y va a tener mayor prevalencia de que se pueda sufrir de diabetes gestacional o no necesariamente. Claro, hay varios factores de riesgo para que uno desarrolle diabetes gestacional. Uno de los importantes factores de riesgo es precisamente la edad, de modo tal que entre un embarazo que ocurre 10 años antes y otro que ocurre tanto tiempo después, es bien probable que que es más posible que efectivamente desarrolle una diabetes gestacional, porque la edad que la paciente va a tener, como tú refieres, es un factor de riesgo. Perfecto. O sea, entre mayor sea la madre, digamos, que esté en este proceso de embarazo, mayor es el riesgo que sufra de diabetes gestacional. Absolutamente. ¿Qué es lo que entendemos entonces por esta diabetes, llamada también diabetes mellitus, ¿no?, en el embarazo? ¿Y cuál es la diferencia también con la otra diabetes que nosotros conocemos y que nos tiene relación con el proceso gestacional? A ver, el término diabetes mellitus se usa para diferenciarlo de la diabetes insípida. Insípida. La diabetes mellitus es la enfermedad que la mayoría de nosotros conocemos, que es un trastorno en el metabolismo o en la forma como las personas manejan su glucosa, la glicemia. Es la diabetes que todos conocemos. Exacto. La diabetes insípida es una enfermedad bastante más rara y que tiene que ver con un problema en el manejo de la cantidad de agua en el organismo. Entonces, esta es la diferenciación. Ahora, la diabetes mellitus tiene dos formas. Una que se llama diabetes mellitus tipo 1 o juvenil, que es la que le aparece a muchas personas cuando son jóvenes, habitualmente antes de los 21 años, y que requieren con mucha frecuencia usar insulina para su control. Exacto. La otra es la diabetes mellitus tipo 2, que es una diabetes que se presenta habitualmente durante la vida adulta, que tiene mucha relación con la resistencia a insulina, una enfermedad de la cual también podemos conversar y que está muy de moda hoy en día, y que se presenta clásicamente en personas con sobrepeso y con resistencia a insulina. Esa es la diabetes mellitus tipo 2. Perfecto. Un tercer tipo de diabetes mellitus es la diabetes mellitus gestacional, que es una diabetes que se presenta o se desarrolla por primera vez durante el embarazo. Esta diabetes mellitus gestacional es un pariente muy cercano de la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, entre una mujer de 40 años que desarrolla diabetes mellitus tipo 2, que es una enfermedad permanente, y una mujer de 35 años que desarrolla una diabetes mellitus gestacional, son enfermedades muy similares respecto de su mecanismo. Y la razón que lo que ocurre en ambos casos es que existe lo que se llama una resistencia a la acción de la insulina. La insulina es una hormona que permite el metabolismo de la glucosa y tú puedes desarrollar con los años una resistencia a la acción de esta hormona, o sea, necesitas mucha más insulina para poder regular tu glucosa. Como el organismo no es capaz de producir insulina de modo infinito, llega un momento en que
tu necesidad de insulina supera tu capacidad de producirla y desarrollas diabetes. Y eso puede ocurrir de modo espontáneo en una mujer con sobrepeso, con obesidad, diabetes mellitus tipo 2, o puede darte exactamente lo mismo durante el embarazo, diabetes mellitus gestacional. Ahora, ¿por qué se produce en el embarazo? ¿Tiene que ver también con ese sobrepeso hay mujeres que suben muchísimo, o sea, que suben más del kilo previsto, digamos, por mes, que es más o menos lo que se considera, comillas, normal, ¿no? ¿Tiene que ver con ese sobrepeso o independiente del sobrepeso tiene relación con el proceso hormonal y la misma edad que da un poquito de riesgo frente al factor, ¿no? Y de poder entender por qué se produce una diabetes mellitus gestacional propiamente tal? Claro, todas las mujeres embarazadas generan desde la placenta una serie de hormonas que permiten adaptarse a esta situación del embarazo y generar un medio ambiente propicio para el crecimiento del bebé. Muchas de estas hormonas ejercen un efecto en el cuerpo donde aumentan la resistencia a la insulina. Por lo tanto, durante el embarazo es normal tener resistencia a insulina. Una mujer sana y joven y con peso normal y que no está genéticamente predispuesta va a aumentar su cantidad de insulina y va a poder sobrepasar esta resistencia a insulina normal del embarazo. Mientras que una paciente genéticamente dispuesta, con obesidad, con sobrepeso, con mayor edad, no va a tener la capacidad de sobreponerse a esta resistencia a insulina mayor que el embarazo le otorga y se va a transformar en diabética. Es decir, todas las embarazadas desarrollan resistencia a insulina, Perfecto. pero solo algunas se transforman en diabéticas. Entonces, la resistencia a insulina es normal en el embarazo. La diabetes mellitus gestacional es una enfermedad, pero es una exageración del mismo fenómeno biológico. Entonces podemos entender que la diabetes mellitus se presenta, en este caso, en el proceso de embarazo para mujeres que tienen, por un lado, ¿no es cierto?, factores de riesgo pueden ser hereditarios, no genéticos, de la diabetes propiamente tal. La edad influye, más avanzada la edad en el embarazo y, por supuesto, también el sobrepeso, porque ya la condición del embarazo es propicio, pero con mejores condiciones, obviamente se puede resistir mejor la situación, ¿no? Más claro, o menos. Es importante que la gente entienda el concepto de factor de riesgo, porque Sí. el factor de riesgo no es la causa de una enfermedad, sino que te predispone a ella, la hace claro. más probable. Entonces, puede haber una mujer delgada, joven, sana, que desarrolle diabetes mellitus gestacional. Hay muchos factores que influyen, pero tal cual como tú me preguntas, ¿qué cosas hacen más probable desarrollarla? La edad, el sobrepeso, la resistencia a insulina previa, el antecedente de familiares con diabetes, haber tenido diabetes en un embarazo previo, te predisponen a tenerla nuevamente. Pero hay mujeres que desarrollan diabetes mellitus gestacional incluso en ausencia de factores de riesgo. Exacto. Están escuchando al doctor Jorge Carvajal, gineco-obstetra de la Red de Salud UC Christus. Estamos hablando justamente de la diabetes gestacional. ¿Cuándo se detecta? ¿En qué mes del embarazo? ¿En qué periodo se puede ya considerar que la persona está con diabetes y por lo tanto qué tratamientos y qué precauciones para tratar de disminuir obviamente los riesgos tanto para la madre como para el bebé? A todas las mujeres embarazadas en Chile se les hace una glicemia de ayuno al inicio del control prenatal. Eso permitiría detectar a una paciente que es diabética antes del embarazo y que no había sido diagnosticada ni estudiada. Y luego a todas las pacientes a las 28 semanas de embarazo, que son probablemente lo que la gente conoce como 6 meses y medio, Perfecto. se le hace un examen que se llama test de tolerancia a la glucosa, que es el examen apropiado para diagnosticar la diabetes mellitus gestacional, de modo que a toda mujer embarazada en Chile se le hace el examen a las 28 semanas de embarazo. Cuando se detecta que la persona tiene diabetes mellitus, en este caso gestacional, ¿cuál es el tratamiento, las precauciones, las consideraciones que hay que tener? Hecho el diagnóstico de diabetes gestacional, el tratamiento es una dieta que restringe la cantidad de hidratos de carbono que la mujer consume. Y el altísimo porcentaje de las pacientes, más del 95%, logra un buen control de su glicemia
gracias a esta dieta. Un porcentaje muy pequeño tiene que usar medicamentos para tomar o insulina que es inyectable. Es decir, en esencia el tratamiento de la diabetes mellitus gestacional es una dieta. Pero esta dieta es bastante estricta respecto de los horarios de comida, del tipo de comida que el paciente debe llevar adelante, de modo que cuando se efectúa el diagnóstico se hace una derivación de la mujer a la nutricionista, que está disponible tanto en el servicio público como en el servicio privado, para que la vea rápidamente y le inicie su pauta de alimentación con 200 gramos de hidratos de carbono al día. No más que eso. No más que eso. ¿Hay otras enfermedades que se produzcan en este periodo y que de alguna forma agudicen o compliquen más la diabetes gestacional? No, yo te diría que el gran problema tiene que ver con algo que ya veníamos posando, que es el sobrepeso o la ganancia excesiva de peso durante el embarazo. Es decir, si una mujer que se ha comportado bien con su alimentación, que ha subido bien de peso, desarrolla diabetes gestacional, probablemente con pocos ajustes dietarios va a tener un buen control. Pero si una paciente que a esa altura, al sexto mes, ha subido 20 kilos de peso, además de tener una obesidad preexistente, es una paciente de un manejo bastante más delicado. Así que yo diría que el único enfermedad que complica esta diabetes es precisamente el sobrepeso. Doctor Carvajal, ahora, ¿cuáles son los riesgos para la madre, por ejemplo, que no se cuida y que claramente si no cumple esta dieta cabalmente, ya sea por ansiedad, ya sea por irresponsabilidad, etcétera, y de alguna forma, y espero que no, incide en el exceso de hidratos de carbono? ¿Cuáles son los riesgos reales para ella y sobre todo para el feto, para la guagua? Para la madre se trata de una enfermedad bastante leve. Es muy poco probable que una paciente con una diabetes mellitus gestacional tenga un problema grave con la glicemia, como ocurre con las personas diabéticas que pueden tener accidentes por la glicemia muy alta o muy baja. En la diabetes mellitus gestacional es una enfermedad bastante leve para la madre, pero sus únicas consecuencias son que al tener este déficit relativo de la insulina, la paciente comienza a consumir menos energía y por lo tanto su aumento de peso se potencia, de modo que la paciente va acumulando grasa y acumulando grasa durante el tiempo que resta del embarazo. Y en segundo lugar, el desarrollar una diabetes mellitus gestacional predispone a ser diabética en los años siguientes. Eso le iba a preguntar, de modo exacto. Tal que una mujer que desarrolla diabetes mellitus gestacional tiene un 50% de posibilidades de ser diabética en los próximos 15 años. Así que yo siempre le digo a mis pacientes, mira, el principal riesgo, si tú no te cuidas, es que aumenta tu probabilidad de ser diabética más adelante. Pero durante el embarazo propiamente tal, para la mujer embarazada, esta es una enfermedad que no tiene graves consecuencias. Perfecto. ¿Y para el feto, para la guagüita? Claro, desde el punto de vista fetal, el principal nutriente que una madre le pasa a su bebé es glucosa. Por supuesto, pasan proteínas y otras cosas, pero glucosa es el nutriente esencial. Cuando una mujer es diabética y no se cuida, la cantidad de glucosa que le pasa al feto es más de lo normal, de modo que el feto desarrolla sobrepeso. Cuando tú escuchas en la radio que nació una guagua de 5 kilos, de 6 kilos, probablemente es una mujer diabética, gestacional, que no se cuidó bien y por lo tanto el bebé desarrolla sobrepeso. Y al desarrollar sobrepeso tiene dos problemas esencialmente, algunos problemas agudos que tienen que ver con el parto. Uno se imagina que un bebé de 5 kilos va a nacer con dificultad, tiene más riesgo de una operación cesárea y más riesgo de traumatismo durante el parto. Pero peor aún, un bebé que nace con sobrepeso se condiciona genéticamente y ese niño tiene más riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas en la vida adulta. O sea, un hijo de madre diabética que no se cuidó bien tiene más riesgo de hipertensión, de diabetes, de sobrepeso y de enfermedad cardiovascular cuando sea un adulto. O sea, es algo que en realidad predispone, en este caso, el futuro, ¿no? de esta guagua. Porque claro, uno podría decir, bueno, nace más grande, puede ser algo complicado para el mismo canal de parto, bueno, pero se soluciona. Hay gente que puede pensar más práctico, ¿no? Se soluciona con una cesárea, hay gente que le acomoda incluso eso, pero hay algo mayor y que tiene que ver con justamente lo que usted decía, doctor Jorge Carvajal, con la cognición
condiciones, la predisposición que va a tener, en este caso metabólica, esta guaguita para su vida. Así que importante considerar. Vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a seguir hablando sobre esta diabetes gestacional, doctor, y sobre todo también poder expandirlo a lo que hemos llamado también la diabetes mellitus tipo 2, que no necesariamente en este caso es gestacional. ¿Le parece si establecemos contacto en unos minutitos más? Perfecto, no hay problema. Muchas gracias.